Bien, para el punto 11, donde tenemos cómo calculamos el valor vitalicio del cliente, tenemos que entender que dentro del plan de, de marketing, en donde vamos a querer hacer un plan de retención del cliente, se habla también que nosotros, para saber por qué es tan importante retenerle a un cliente, tenemos que también saber su valor, ¿verdad? Y su valor para nosotros va a estar en función a la posibilidad de los productos que pueda comprarnos, digamos, ¿verdad? Y si eso es así, nosotros tenemos que tener en cuenta a los precios que vamos a manejar en nuestra empresa, ¿verdad? Y como hablamos siempre dentro de este proyecto de 5 años, nosotros suponemos que nuestros precios van a ir creciendo a lo largo del proyecto, y para cada cliente que vamos a tener, no importa qué productos termine comprándonos, ¿verdad? O sea, se hace siempre un cálculo en promedio de la cantidad de productos que nosotros disponemos con la totalidad de los clientes que proyectamos tener. Entonces, en función a esos datos que manejamos en nuestra proyección, vamos a obtener un valor actualizado, digamos, mediante una fórmula matemática, ¿verdad? Y esa fórmula matemática es la que nosotros describimos en nuestro documento de Word. Y acá justamente utilizamos esa fórmula para llegar al valor vitalicio del cliente. El valor vitalicio del cliente sería cuánto vale un cliente en nuestra empresa, y de acuerdo al valor que nos da, nosotros tenemos que mantenerle por ese valor en el tiempo, digamos, a nuestro cliente, ¿sí? Entonces es un estimativo de que si le mantienes contento a tu cliente, vos vas a recibir de cada cliente ese importe a lo largo del tiempo. Se entiende como eso al valor vitalicio del cliente. Entonces, ¿cómo se calculó eso? Bien, eso es lo que nosotros vamos a ver en este cuadro. Este cuadro entonces forma parte de una tabla que le tenemos nosotros en nuestro documento Word. Y primero se detalla el precio por cliente. El precio promedio por cliente está dado en la cantidad de clientes que tenemos en cada año dividido el valor total de ventas, ¿verdad? O sea, el valor total de ventas dividido la cantidad de clientes, ese nos da el precio promedio. Este precio promedio nosotros ya habíamos visto en la sección 7, ¿verdad? De los objetivos de venta, y también habíamos visto en la sección 2, de donde salen la mayor parte de nuestros datos, ¿verdad? Entonces, eso vuelve a mostrarse acá en la fila 3, ¿verdad? Empezamos viendo que en el año 1 teníamos 507.000 por cliente, y el año 5 termina en 648.649. Bien, con respecto a la cantidad de clientes, que sí o sí tenemos que tener en cuenta porque forma parte del dato que vamos a tener finalmente, entonces volvemos a presentar esa información. En este caso traemos de la planilla 2, en realidad también aparece en nuestra planilla 7, pero está estirado de la planilla 2, entonces son 600 clientes para el primer año y terminamos teniendo 1.110 clientes el último. Prendas por año, estiramos de nuestra planilla 2 los datos de costeo, ¿verdad? Ahí es donde le tenemos que cada cliente en el primer año va a estar adquiriendo en promedio una prenda, ¿verdad? Y eso ya habíamos mencionado por qué va disminuyendo, ¿verdad? Porque nosotros adoptamos la política de tener mayor cantidad de clientes que venderle mayor cantidad de prendas, ¿sí? Repito más siempre eso para que se quede, digamos, la idea cada vez que se presenta ese dato, ¿sí? Bien, después tenemos el valor anual por cliente. El valor anual por cliente tiene básicamente una fórmula que directamente es el multiplicar el precio promedio por cliente por la cantidad de prendas por año, ¿sí? Entonces, si hacemos esa multiplicación, vamos viendo que el valor anual por cliente va bajando. Y va bajando justamente por lo mencionado ya más arriba, ¿verdad?
de concentrarnos en la cantidad de clientes y no tanto de la cantidad de prendas por cliente, ¿sí? Bien, el valor acumulado por cliente. El valor acumulado por cliente es la información que tenemos en la fila 6, básicamente ir acumulándola, ¿sí? Entonces, por eso vemos que para el año 2, el resultado es la sumatoria del año 1, ¿verdad? Que vuelve a verse nomás debajo del precio 507.000, más el valor del cliente del año 2. Entonces, ahí al sumar a 481 tenemos 988. Lo mismo vamos viendo cómo año a año se van acumulando y termina siendo 2.250.000. ¿Para qué se hace esto? Nosotros necesitamos saber cuál es en promedio el valor que va a acumular el cliente si nos compra todos los años, ¿verdad? Entonces, independientemente de la cantidad de clientes que tengamos, esa cantidad de importe va a darnos, digamos, el valor futuro de todo lo que nos compra un cliente en nuestro proyecto, digamos, ¿verdad? Pero para poder tener el valor vitalicio, como el valor vitalicio forma parte de traer el valor futuro también a hoy, entonces ahí nosotros vamos a poder ver dentro de la fórmula qué operación realiza esta fórmula, pero con ese dato que para el efecto justamente lo acumulamos, ¿verdad? Bien. Nosotros tenemos que mencionar que dentro del cálculo del valor vitalicio también se tiene en cuenta a la tasa de retención. ¿Qué es lo que era la tasa de retención? La tasa de retención es un estimativo que nosotros le damos como peso a ese ítem dentro de nuestro cálculo. A ver, nosotros somos realistas y no creemos que durante los 5 años le vamos a mantener, le vamos a retener a todos los clientes del primer año hasta el último, digamos, ¿verdad? A lo mejor habrá algún cliente que por algún motivo no va a comprar más o no va a comprarnos de seguido, ¿verdad? Aunque le gusten nuestros productos, no sé. El 100% es muy difícil de llegar. No digo que no sea posible, pero para un escenario realista, que es el que nosotros estamos usando para aplicar a nuestros números, entonces decimos que nuestra tasa de retención objetivo, es decir, va a ser nuestro objetivo una vez que abramos la empresa, de retener por lo menos el 94,31%, ¿sí? Si nosotros le retenemos el 94,31%, entonces vamos a tener, digamos, con todos los demás datos que mencionamos arriba, el valor vitalicio del cliente, que vamos a ver enseguida cómo se calcula. Pero otro dato importante es poder tener también la tasa de descuento a la que nosotros vamos a los valores futuros. Acordate que nosotros prevemos que nos compren en el año 5 al precio que vamos a tener en el año 5, pero para evaluarlo hoy no podemos tomar el valor que va a tener ese dinero en el quinto año. Entonces tenemos que traerlo todo a hoy. Y para traer todo a hoy siempre se tiene que, financieramente al menos, se hace un descuento a una tasa. Y esa tasa de descuento es la que nosotros vemos ahí. Pero ¿de dónde sale nuestra tasa de descuento? Acuérdate que nosotros, con todos los números, con todos los datos financieros, teníamos que calcular un indicador financiero llamado el WACC. Y el WACC era el costo de nuestro capital, ¿verdad? Y el costo del capital con nuestros números, con nuestras ventas, con nuestros gastos, con nuestros costos y todos los datos del balance, nos había salido en su oportunidad 15,53. De eso vamos a hablar más adelante cuando veamos justamente el ítem donde se calcula, donde se presenta el cálculo del WACC, pero como ya vimos en la planilla 2, desde ahí está extrayendo esa información. Entonces vuelvo a mencionar nomás que la tasa de descuento que se tiene en cuenta para el valor vitalicio del cliente es el cálculo del WACC que usamos en nuestro proyecto. Hasta ahí. Bien, y ahora el último dato, que finalmente es el que se utiliza para poder determinar que ese es el valor vitalicio, muestra que se aplica una fórmula. Si bien la fórmula ya está aclarada en la documentación de Word, vamos a volver a ver, digamos, para entender qué es lo que hace el cálculo, ¿sí? Entonces, primero que nada, toman el valor acumulado por cliente, que en promedio de todos nuestros clientes a lo largo de los 5 años es de 2.250.018.
¿verdad? Lo que todo un cliente en promedio nos va a comprar a lo largo de nuestro proyecto, ¿sí? Ese valor se multiplica por un coeficiente y vemos que la fórmula muestra por y se abre un paréntesis. Ese paréntesis ahora toma el factor de retención, ¿verdad? O la tasa de retención, que es 94,31%, y eso está dividido por, y entre paréntesis otra vez está definido 1 más V9. V9 viene a ser la tasa de descuento, ¿sí? O nuestro WACC, ¿verdad? Nuestro costo de capital. Y esa tasa de descuento otra vez está restado de la tasa de retención. Entonces, del WACC, nosotros le descontamos la tasa de retención y sale un dato, sale una tasa, por llamarle así. O sea, el 94% del WACC es lo que nosotros estamos finalmente utilizando para sumarle a 1. Es decir, el 1, cuando se suma a una tasa, lo que hace es decir que nosotros vamos a incrementar un valor en un porcentaje. Y esa parte del porcentaje que nosotros vamos a incrementar, y ojo que lo que vamos a incrementar es el 2.250.000, que es el valor acumulado por cliente, nosotros tenemos que eso va a estar otra vez dividido por la tasa de retención. Solamente dividiendo por la tasa de retención, el coeficiente que vamos a incrementar, nosotros vamos a poder tener en cuenta sobre un valor futuro la información que nos va a dar un número perpetuo, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Perpetuo quiere decir que no importa cuándo cierre. Ojo que nosotros estamos haciendo un cálculo a 5 años nomás de nuestro proyecto, pero con esos datos de 5 años nosotros vamos a decir que el cliente en nuestra tienda tiene un valor de 10 millones de guaraníes, que es finalmente el valor vitalicio del cliente, digamos. Por eso, ese dato que se obtiene después de aplicar la fórmula nos da el importe de 10 millones redonditos. Esos 10 millones redondos significan que cada cliente a nosotros nos cuesta 10 millones, pero nos cuesta en el sentido de que si le perdés a tu cliente, ese valor es el que vos estás dejando escapar, básicamente. Entonces se le da nomás un sentido numérico, digamos, a la información para poder vos demostrar numéricamente cuánto cuesta perder un cliente. Básicamente eso dice la teoría en la mención del valor vitalicio del cliente, ¿sí? O sea, vuelvo nomás a explicar todo esto para que quede claro del motivo por el cual estamos calculando, ¿verdad? A pesar de ver el cálculo, ¿sí? Bien, eso con respecto al punto 11. Con respecto al punto 12, vamos a volver a visualizar el plan de marketing. Digo volver a visualizar porque en el documento de Word nosotros ya habíamos visto el plan de marketing, los cuadros, yo ya hice una explicación. También vemos el mismo cuadro, de hecho de acá salió, digamos, ¿verdad? Entonces, simplemente para volver a repasar esa parte, en la parte amarilla nosotros tenemos a la cantidad de clientes por prenda. Ojo que el plan de marketing está enfocado a los ingresos en un primer momento y luego a los egresos. Y cuando hablamos de egresos de marketing, contamos con los gastos, ¿sí? Entonces, en la parte amarilla vemos a la cantidad de clientes por prenda que nosotros tendríamos vendido para cada año, digamos, ¿verdad? Entonces aquí se detalla cómo nosotros estaríamos vendiendo cada prenda en los 5 años. Evidentemente, después de ver nuestra proyección de cantidades vendidas, suma la totalidad de las prendas por año. Después tenemos la cantidad de prendas, esta fila 11 muestra la cantidad de clientes. Me confundí, no, porque justo empieza con 600. Entonces, esa fila de cantidad de clientes es una cosa y la cantidad de prendas vendidas es otra cosa. En realidad nosotros, a ver un poco, simplemente para ver qué dato es el que se muestra en la parte amarilla, es la cantidad de clientes. Correcto, entonces. Acá la fila 11 muestra la sumatoria de cada columna. Entonces, simplemente para verificar, la primera columna del año 1 suma 600, la segunda columna del año 2 suma 685, el año 3, 790, y esos datos son los que se muestran ahí debajo.
Después se extrae, y siempre extraemos de la planilla 2, la cantidad de prendas vendidas, ¿sí? Ahí es donde tenemos la información que después se va a utilizar ambos datos para dividir. El promedio de prendas por cliente, entonces, se calcula dividiendo. Se divide la cantidad de prendas vendidas por la cantidad de clientes, para que nos salga, digamos, un importe que va siendo menor cada vez, ¿verdad? 1 en principio a 0,6 en el último año. En la tabla azul tenemos los precios por prenda. También vienen de la planilla 2 que ya habíamos visto, donde dejamos un precio por año para cada prenda. Tiene un incremento entre el año 1 y el año 2, podemos ver que es de 50.000 cada prenda, ¿sí? De 50.000 cada prenda. En el año 3 y en el año 4 no hay un efecto de la inflación, por llamarlo de alguna forma, en nuestros precios, porque justamente adoptamos la política de mantener los precios para ganar justamente mayor cantidad de clientes. O sea, uno de los factores que vamos a mantener, ¿verdad? Eso sí, no podemos mantenernos siempre con el mismo precio, entonces volvemos a hacer un ajuste el último año de otros 50.000 más por prenda, ¿verdad? Y eso es lo que se ve en la columna 5, ¿verdad? O en la columna F. Bien, en la tabla roja vemos a la proyección de los ingresos. Una vez tenidos en cuenta la cantidad de prendas y los precios, entonces volvemos a multiplicar. Acá se puede ver que se hace esa multiplicación de precio por prenda o por clientela. Voy a mirar un poco, un ratito, para no mentirte, es cantidad de clientes por prenda, por el promedio de prendas por cliente, por el precio de cada tipo de prenda. Y ese valor es el que da, digamos, el importe de los ingresos, que finalmente todos ellos sumados nos dan nuestro ingreso anual que tenemos, digamos, en todas nuestras planillas que mencionan los ingresos del proyecto, ¿sí? Bien, luego cuando hablamos de los gastos, en cuanto al plan de marketing solamente, encontramos nuestra planificación monetaria de el gasto de anuncios en radio. Nosotros tenemos un cronograma de gastos, pero no muestra números, ¿sí? Eso creo que estaba en el número 7, número 6, ¿verdad? Y acá es donde nosotros le ponemos números a esos datos, ¿sí? Nosotros mostrábamos solamente el gasto del primer año, ¿sí? Y ese gasto del primer año es el que nosotros vemos monetariamente en la tabla verde, ¿sí? Entonces, lo que entendemos nomás es que sí o sí va a haber un incremento de los gastos en radio, por eso vemos que empieza en 1.000.000, el año 2 1.500, 1.750, 1.875 y 2 millones en el último año. Siempre asumiendo que los costos de radio que nosotros conseguimos probablemente son muy inferiores a los del mercado, pero poder ensayar ahí un discurso para cuando alguien te quiera preguntar por qué tan poco el gasto en radio, digamos, ¿verdad? Repito, mi idea es decirle que por poco no le decir lo que vos tenés una radio y que por eso vas a gastar muy, muy poco. Digo nomás, ¿verdad? O sea, pasacalles, evidentemente acá los precios pueden estar tiramos por debajo para que nuestros números nos den, pero yo creo que no es una cosa traída de los pelos también este costo que estoy diciendo, porque acuérdate que nosotros dijimos que íbamos a hacer gastos semestrales, ¿sí? Entonces, cada 6 meses tenemos un gasto que aquí lo vemos anualizado, digamos, ¿verdad? Después, gestor de comunidades, a él sí le tenemos que pagar un salario, ese salario vamos incrementando nomás en un porcentaje ínfimo para poder tener margen siempre, ¿verdad? Entonces, pero de que hay un incremento, ¿sí? Luego, los regalos de los clientes. Bueno, acá en regalo de clientes yo tengo en cuenta un importe, en este caso B11 es la cantidad de clientes que están más arriba nomás, ¿verdad? Entonces, para la cantidad de clientes que tengamos por año, por lo menos un regalito le vamos a dar, y ese regalito va a tener un costo de 30.000. ¿Qué le vamos a regalar? Bueno, eso no tenemos en el horizonte, o sea, sospecho que va a ser un regalo que
porque hacemos en cantidad no va a resultar a un costo ínfimo como ese, ¿verdad? Podés pensar qué podemos regalarle a la gente, a las clientes de la empresa en su cumpleaños, ¿verdad? Tiene que ser nomás un detalle que tenga un costo similar a ese bien. Y ese importe va a ir aumentando porque también va a ir aumentando la cantidad de clientes. Como por acá clientes sospechamos que nosotros le vamos a regalar por su cumpleaños. Entonces, y el costo va a ir incrementándose, entonces tenemos un importe que va aumentando, ¿sí? Entonces empezamos con 18 millones en el año 1 y terminamos con 37.700 en el año 5. Bien, luego está la sumatoria de todos los gastos. Nuestro gasto año 1 de marketing es de 25.600 y termina siendo 48.034.000. Acá se usa este dato contra el ingreso para poder justamente saber qué porcentaje de gasto de marketing nosotros tenemos en el proyecto, ¿sí? A veces los profesores, los que controlan las tesis, se van por estos números, ¿sí? Por los indicadores. Como ya vienen revisando la tesis de las demás personas, entonces estos indicadores, por ejemplo, les salta o les llama la atención de repente cuando o es muy alto o es muy bajo y siempre tienen una explicación de por qué tiene ese nivel de gastos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a veces ellos directamente miran qué porcentaje de costo tiene tu empresa, qué porcentaje de gasto en global tiene tu empresa, qué porcentaje de resultado tiene la empresa o qué en este caso qué gasto de marketing le das a tu empresa y en función a eso te van a decir si es alto, si es bajo, si está relativamente bien, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo creo que por la naturaleza de la empresa ese porcentaje de gasto no es tan mal, ¿verdad? Porque vamos a enfocar varios frentes, están los pasacalles, está la radio, está nuestro community manager o gestor de comunidad, ¿verdad? Y los regalitos que le vamos a dar a los clientes. Si bien marketing no es la parte de responsabilidad social, nosotros también, acuérdate que vamos a plantar un árbol por cada millón de ventas. Entonces, eso indirectamente también promociona la empresa, digamos, ¿verdad? Bien, perfecto. Y hasta acá el dato de la planilla en el punto 11 y en el punto 12.